Okay. Adri, muchísimas gracias por estar aquí. Es la primera vez, creo que es la primera invitada que tenemos, la primera mujer, y estoy muy contenta de poderte, no entrevistar, que pudiéramos platicar y compartir la experiencia que tenemos, sobre todo tú, ¿no? En el sector de recursos humanos. Y pues bueno, les presento a Adriana. Adriana trabaja en recursos humanos, en la gerencia de recursos humanos de una empresa automotriz, y estoy segura que los tips o comentarios, esos extras que nos den, nos van a ayudar muchísimo. Adri, bienvenida. Muchas gracias. ¿Nos cuentas un poquito más de ti, por favor? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Diana. Y bueno, pues de antemano, gracias por la invitación. Me parece muy interesante que alguien tome el interés de poder platicar de un tema tan relevante como es la cuestión de la gestión del talento dentro de una organización, que generalmente lo conocemos como un departamento de recursos humanos. Así es. Bien, pues como comentabas, mi nombre es Adriana Guerrero. Tengo ya 16 años trabajando en el campo de los recursos humanos. Okay. Yo inicié en una consultoría realizando justo entrevistas o evaluaciones de perfiles de puesto Okay. y haciendo algunas entrevistas para una constructora muy importante en la ciudad de Querétaro, que al día de hoy tomó un auge bastante importante, y ahí fue mi primera colaboración en el área. Yo estudié Psicología del Trabajo Okay. en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Fue una carrera bastante interesante y súper nutrida porque nos permitió como ambas partes, tanto estudiar la parte de la psicología, pero después estudiar al ser humano dentro del ámbito del trabajo. Esto es que nosotros como psicólogos del trabajo podemos decir que trabajamos con el lado sano del paciente Claro. dentro de una organización. Estudié también un diplomado en recursos humanos en la ciudad de Querétaro. Y también tuve la oportunidad de culminar mi maestría en administración de empresas con gestión del factor humano dentro de las organizaciones. En términos académicos, bueno, es mi formación, aunado a algunos otros diplomados. Acabo de terminar un diplomado en psicología positiva también en el TEC Milenio, Okay. lo cual también suma bastante a la carrera que tengo. Y bueno, pues realmente he trabajado en empresas muy importantes, muy interesantes, que me han sumado muchísimo. Empresas del giro de automotriz, manufactura, la parte de la constructora que ya compartía. Y bueno, pues ha sido sumamente interesante esta trayectoria. Qué padre, y qué bonito se siente, ¿no? Cuando conoces a alguien que tiene toda esta preparación. A veces solamente vemos una parte de la gente y no conocemos justo eso, cómo se preparan, la formación que tienen y el involucramiento que tienen, la pasión por el trabajo. ¿Cómo vas hacia ese lado? O sea, ¿qué te empuja a decir recursos humanos, la parte de la psicología? ¿Qué es lo que te mueve a tomar esa decisión? Yo creo que básicamente desde la formación algo que nos comparten es que pues algo que cambia constantemente en el mundo es la persona. El ser humano es una revolución tanto en cuestiones mentales como emocionales, y todo el tiempo somos una emoción, todo el tiempo tenemos emocionalidad, todo el tiempo tenemos cuestiones en nuestra mente, ¿no? Aunque estemos haciendo una actividad, nuestra mente está pensando 3 cosas más adicional a la actividad que estamos haciendo. Entonces, si bien dentro del trabajo somos seres importantes, somos personas interesantes que pensamos, que sentimos, y que adicional tenemos actividades por desarrollar, tenemos tareas por ejecutar. ¿Quiénes somos inicialmente, claro, no? ¿Quién es la persona que está a cargo de esa función, de esa responsabilidad, de esa actividad? Creo que es de lo más interesante que podemos estudiar dentro de esta carrera, y cómo poder ser un contribuidor a que sea mejor ese trayecto de la persona dentro del trabajo. Creo que es más que nada lo que aborda la parte de la psicología del trabajo. Qué padre saberlo, porque independientemente del área o del sector, ya sea en una consultora, en una constructora o en el sector automotriz, hablamos de gente, ¿no? Correcto. Hablamos del valor de las personas, y yo recientemente tuve una conversación donde decía eso. Revisábamos datos de una
estas presentaciones o planeaciones que se hacen en una compañía y solo conoces números, conoces indicadores, sabes cuántos accidentes o cuánta productividad se hizo, cuáles son los resultados, pero lo comentaba ayer y decía, ¿y la gente? O sea, ¿dónde está el factor humano, no? Lo conocemos como recursos humanos, pero cambia recursos humanos a capital humano porque pues no era un número más, ¿no? Empieza el valor que se le da al capital humano y después al desarrollo del talento. O sea, también ese departamento va evolucionando precisamente, creo, para darle el valor a la gente. Confío y creo firmemente en que no somos un número, o sea, y que tenemos que apostarle al desarrollo de la gente. Ya no solamente se centra en contratar gente, en tener eventos, en sí dar capacitación, porque eso va a ser siempre muy importante. Yo lo defiendo porque yo estoy ahí, pero ¿qué sigue, no? O sea, ya tenemos esa parte y nos vamos al desarrollo del talento. ¿Cómo llevas esa parte? ¿Qué visión tienes? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo realizas un indicador del desempeño de la gente? Uh-huh. Creo que lo más crucial o lo más importante para las personas que tenemos la oportunidad de colaborar dentro de este departamento tan importante en una organización, ya sea de sector privado o de sector salud o en alguna institución, lo primordial siempre va a ser cómo podemos detectar cuál es la cultura del lugar en el que estamos colaborando. Uh-huh. ¿Cuál es la cultura de esa organización? Por ejemplo, ¿cuáles son los valores que definen a esa organización? ¿Cuál es la misión que tiene esa organización? Uh-huh. Porque es crucial conectarnos inicialmente con estos pilares para poder identificar si a las personas que tenemos dentro de toda la organización hacen este fit con estos valores y con esta misión, si realmente hay una conexión directa. Entendemos todos que las personas trabajamos pues por una remuneración económica. Uh-huh. Sin embargo, esto es el medio, el trabajo es un medio y obtener la remuneración económica es el fin a través de ese medio. Pero ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve para poder llegar a ello? Creo que es lo importante o lo esencial que podemos trabajar para que de esta forma podamos conectar a la gente con esa misión y con esa cultura de la organización. Si tenemos gente conectada en ese inicio, va a ser mucho más sencillo que podamos desprender las responsabilidades, las actividades y las tareas para las personas, para que todos podamos identificar hacia dónde vamos uh-huh. con esa asignación, ¿no? Brindada por parte de la organización. Y posteriormente poder identificar la manera en la que podemos medir los resultados tangibles de esas responsabilidades o de esas actividades. Okay. Entonces podemos nosotros ya diseñar la forma en la que vamos a hacer la medición uh-huh. y que a todos nos quede claro cómo es la forma en la que se nos va a medir el desempeño, que es sumamente importante. Okay. No únicamente llegar y todos los días a la misma hora y me retiro a la misma hora y estar como en este proceso que te puede llegar a enciclar como empleado. Uh-huh. Entonces es importante poder darle como esos matices para que las personas puedan identificar cuál es el valor que van a agregar uh-huh. y cómo va a ser medido ese valor. Esto pues te puede conectar a una motivación y de la mano lo incentivas para poder identificar qué logró y hacia dónde va. Yo creo que es algo crucial para la persona dentro del trabajo. Bien, oye, y el acompañamiento, ¿crees que sea solamente de un departamento, que la responsabilidad sea solo de RH? ¿Quiénes más tienen que participar o cómo podemos llevar o acompañar a la gente para que logre esos resultados? Uh-huh. Creo que es una pregunta muy interesante porque generalmente es una responsabilidad que otorgan prácticamente en un 100% al Departamento de Recursos Humanos y no necesariamente funciona de esa forma. Si bien Recursos Humanos tiene una formación profesional para poder ser una guía, es esto, una guía dentro de la organización para que pueda generar una estructura, pero el acompañamiento 100% sí lo tiene que brindar desde los directivos, desde los gerentes, desde los supervisores, es decir,
toda persona que tenga gente a su cargo son las personas corresponsables de poder llevar a cabo este acompañamiento y de que puedan creer en esta filosofía de gestión justo para poder gestionar mejor a su talento interno. Oye, y en este acompañamiento de desarrollo de talento, ¿has tenido, bueno, supongo que sí, has tenido bastantes éxitos con tu equipo de trabajo? ¿Cómo los llevas de la mano a lograr lo que ellos quieren? ¿Conoces, efectivamente debes conocer sus necesidades? ¿Y cómo es este tema de integrarlo a una organización donde también creo que lo tengo que mencionar, en una industria automotriz que es más complicado, tenemos el factor también humano obviamente, pero donde es un poco difícil a veces colocarse una como mujer y poder levantar la mano y poder decir tenemos estas propuestas, porque el fin o la consecuencia positiva es el tener gente talentosa, ¿no? ¿Te has enfrentado a estas situaciones? Sí, definitivamente sí. O sea, digo, hablando en términos también con la cuestión de género, creo que definitivamente sí. En una organización anterior, generalmente las posiciones de supervisiones o supervisiones gerenciales o más directivos, la inclinación siempre había sido, bueno, siempre fue el tener personal del sexo masculino en estas posiciones. Y algunos directores lo comentaban, prefiero tener a hombres dentro de estas posiciones porque los hombres son muy enfocados a números, los hombres pues si tienen hijos no se ausentan por tener hijos, si hay un tema de embarazo pues no van a tener una incapacidad, etcétera. Y recuerdo mucho que dentro de esta organización para mí es un logro muy importante porque dentro del personal operativo, si bien yo no llevaba el reclutamiento directamente, en esa ocasión teníamos un proyecto importante de traer a 150 personas. Entonces, dentro de este proceso de reclutamiento, entro yo para ser como un soporte directo con todo mi equipo, justo. Y recuerdo que contraté a una chica y era una chica operadora. Ella en la entrevista me comenta, terminamos la entrevista, prácticamente la terminamos, y me comenta, solamente tengo un tema, actualmente estoy embarazada, tengo 3 meses de embarazo, entonces realmente he acudido a otras entrevistas y no me han dado el trabajo porque por mi embarazo, pero voy a tener sola a mi bebé. Entonces realmente la chica tenía cualificaciones importantes de la industria de la que ella venía, era justo el proceso que nosotros necesitábamos. La verdad a mí me gustó mucho su perfil dentro de la entrevista y entonces cuando ella me hizo este comentario, realmente lo único que yo le dije, pues muchas felicidades por tu embarazo. No me esperaba, te espero, sí, te espero el lunes para el examen médico de rutina que realizamos porque necesitamos tener un expediente médico y bueno, si no hay ningún tipo de discapacidad que para nosotros nos impida hacer una contratación por el tipo de proceso que tenemos, nuestro proceso continúa. Entonces ella vino con nosotros, se realizó el examen médico, se aplicó, todo bien, no teníamos ningún tema médico. Entonces posteriormente continué el proceso, realicé el contrato y después hablé justo con el gerente de la planta y le compartí con ella, bueno, vamos a estar trabajando posiblemente 3 meses, 3.5 meses, porque posteriormente ella sale para su incapacidad, pero en el inter vamos revisando cómo hacemos, ¿no? Entonces, la verdad fue muy sorprendente para él porque me dijo, no tenemos la línea para contratar a personas que estén embarazadas. Okay. Entonces, yo lo que le compartí es un ciclo de la vida natural. O sea, yo creo que todos venimos de un embarazo. Entonces, no veo tampoco donde tengamos una restricción. No hay una política escrita, no hay algo pues fijo dentro de un reglamento, ¿no? Etcétera. Entonces, de ahí se derivó una junta con el supervisor y el gerente de producción. Se volvió a discutir el tema.
Entonces, al final, bueno, un poquito como resumen, los tres no estaban de acuerdo en hacer esta contratación. Sin embargo, yo les dije que no tenía ninguna objeción de acuerdo a alguna política donde pudiéramos hacer esta no contratación. Por lo tanto, pues yo iba a continuar con este proceso. Fue algo complejo porque al final del día creo que lo más fácil hubiera sido descartarla desde el principio en el proceso. Sin embargo, bueno, el director de la planta me dijo, no me había tocado esto, o sea, no me había tocado vivir una situación así, tampoco me había tocado que alguien, no mencionó la palabra reto, pero sí me dijo, no me había tocado que alguien me pusiera esto sobre la mesa. Sí, que alzara la voz, ¿no? Justo, me dijo, pero voy a dar un voto de confianza. Entonces, pues continuamos el proceso, la contratamos. Bueno, yo creo que la chica estuvo trabajando con nosotros como 4 años. Ella de operadora de producción, después fue inspector de calidad y posteriormente fue líder en el área de almacén. Le fue muy bien. De hecho, cuando tuvo los 3 años de su hijo, invitó a todo su equipo y fue realmente una chica muy ejemplar en el trabajo que ella desarrolló en esta empresa. Económicamente, pues también obviamente mejoró su situación y siempre estuvo muy agradecida con la empresa porque siempre mencionó el tema de los valores de la empresa y justo fue algo que yo le compartí a mi gerente de planta. O sea, creo que uno de los valores es la solidaridad que tenemos aquí y el trabajo comunitario, que era otro que teníamos en ese momento. Y pues no tenemos nada más que hacer nuestro trabajo. Entonces, realmente creo que al ser personas como capacitadas profesionalmente para llevar a cabo un proceso de entrevista o de reclutamiento, nos vamos a basar justo en eso, ¿no? En el proceso por competencias, en el proceso donde una persona nos cubra el perfil que buscamos, que requerimos. La experiencia que ella tenía era muy buena, insisto, en el proceso técnico que necesitábamos. Y realmente creo que fue una persona que vino a sumar mucho valor al trabajo y a partir de ese momento se eliminaron las pruebas de embarazo en el servicio médico. Entonces eso para mí sí es un logro importante porque no hice otra cosa más que hacer mi trabajo y en ocasiones podemos llegar a tener un poco de temor o únicamente cumplir lo que nos piden o lo que se nos dicta. Pero justo nosotros dentro del departamento creo que es uno de los departamentos que puedes empezar a generar ciertas diferencias con la integración de las personas al trabajo. Por supuesto, o sea, qué padre eso, que efectivamente dices, la pude haber descartado porque estamos acostumbrados a hacerlo así o era más sencillo. Y fíjate que hace no mucho estuve en una sesión donde participamos varias personas de recursos humanos, es una red de recursos humanos, y comentaban que el 50% en promedio, el 50% de las empresas tienen rotación precisamente por la falta de adaptabilidad de los líderes, ¿no? Y creo que este es un ejemplo clarísimo. Cuando estamos tan acostumbrados a una forma de trabajar y no nos damos la apertura o el espacio de decir, bueno, nunca lo había considerado, lo ponemos en la mesa, les fue muy bien, que también puede haber casos que no funcione, pero el simple hecho de dar ese paso y dar el espacio para que suceda, justo puede ayudar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, desarrollar a la gente, confiar en la gente y ser cálidos. A veces no olvidamos esa parte cálida que tenemos los seres humanos y decir, tenemos máquinas, qué bien, funcionan los procesos, qué bien, pero si no hay una persona detrás de ella, aunque lo automatices lo más que puedas una industria, necesitas gente, ¿no? Sí, correcto. Darles la oportunidad a las personas de trabajar, de mostrar la pasión que ellos también tienen y nosotros con esa responsabilidad que tenemos de identificar. Tú identificaste súper bien en esa persona, sí la necesidad de un trabajo, pero también las competencias, las habilidades que tenía y no por nada duró 4 años, ¿no? Y si se retiró a lo mejor fue por una decisión personal, pero al final tienes ese ojo y es algo que queremos compartir. ¿Cómo detectas eso, Adri? Digo, ahorita fue un ejemplo muy claro, pero el poder avanzar en este sentido con la gente, hoy, ¿cómo es? O sea, has pasado 16 años en esto.
¿Has visto la evolución? ¿Has visto que se han integrado metodologías nuevas para detectar las habilidades o las competencias? Correcto. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que podemos ver en el mercado muchos instrumentos, ¿no? Sobre todo la parte de pruebas psicométricas, evaluación del coeficiente intelectual, el tema del aspecto numérico, el manejo de sistemas, etcétera. Entonces, hay una filosofía muy asertiva para, por ejemplo, la pregunta que mencionas, que nos habla acerca de virtudes y talentos. Entonces, si bien es cierto que todas las organizaciones queremos contratar al mejor talento y tener a las personas con el mejor talento para que puedan darnos un excelente resultado dentro de la organización, lo inicial con lo que nosotros podemos trabajar como recursos humanos es justo identificando esta parte. ¿Cómo identifico el talento que pueda tener una persona? Uh-huh. Pero muy importante, ¿cómo identifico las virtudes que tiene la persona? En el tema de virtudes, las virtudes es algo que tú ya tienes como ser humano y como persona, uh-huh. que puede venir desde tu educación, desde los valores, desde casa, lo que has aprendido en tu contexto social, tanto en la escuela, con tus profesores, tu formación, amistades también. Y el tema de los talentos, todos somos talentosos para ciertas cosas, no todos lo somos para todo. Entonces, hay personas que pueden desarrollar talentos numéricos, hay personas que pueden desarrollar talentos de comunicación, hay personas que pueden desarrollar talentos, no sé, de ingeniería, etcétera, ¿no? Sin embargo, dentro de un proceso de entrevista, una entrevista bien guiada, puedes identificar justo esta parte, ¿no? Cómo explorando comportamientos pasados, ejemplos anteriores, experiencias pasadas que el candidato, bueno, hablando de que el empleado ahora va a ser un candidato, uh-huh. Cómo ha hecho frente a ciertas adversidades en la vida, qué retos ha tenido dentro de su vida, y no nada más en el aspecto profesional, sino también en el aspecto personal, te dice mucho sobre quién es la persona y la capacidad de resiliencia que pueda tener esa persona, cómo se ha manejado en esa situación compleja a través de sus valores, uh-huh. porque la persona viene a ser el reflejo en el aspecto profesional, muchas de las veces lo que ha sido en su aspecto personal. Esto te permite identificar virtudes como el emprendimiento, virtudes como qué tantas metas pueda tener en cuanto a cómo visualiza su autorrealización, sus necesidades, si ya han sido cubiertas o no, en qué parte de las necesidades esta persona está centrada, ¿no? Digo, no sé, ahorita a lo mejor podríamos platicar sobre la pirámide de Maslow con las necesidades que viene desde las necesidades básicas, que son comer, dormir, uh-huh. ¿no? Toda esta parte, y después las necesidades sociales, de sentirse seguro, protegido, o sea, ¿dónde está en esta parte, en la parte media de esta pirámide? Y la última, pues la de autorrealización, hacia dónde va, cuáles son las aspiraciones de la persona. Explorar toda esta parte a través de diferentes preguntas, incluso que puedan medir esta competencia, te puede llevar a identificar las virtudes de la persona. Obviamente, si realizas alguna prueba técnica, pues te puede llevar a identificar cuáles son los talentos, no necesariamente las posiciones que ha cubierto la persona. Okay. Que a veces una persona puede cubrir ciertas posiciones, pero no sabemos cómo fue esa evolución en la ejecución de la posición. Entonces, el nombre de la posición no te dice necesariamente quién es la persona o el talento que pueda llegar a tener o a desarrollar esa persona. Entonces, regresando al tema de las herramientas, sí pueden haber bastantes que nos puedan medir incluso este coeficiente intelectual, pero es muy importante también el día de hoy identificar cuáles son las competencias sociales que tiene la persona, cuáles son las competencias emocionales y las competencias sociales que le van a permitir a esa persona poder explayar ese talento técnico. Y no estamos el día de hoy centrándonos 100% en la parte de las competencias técnicas, porque muchas de las ocasiones podemos tener a una persona súper desarrollada, súper estudiada, sí. con muchísimas herramientas
que claro que va a ser importante, es crucial que lo tenga, porque en el día a día, en la cuestión de la administración de una posición, es importante que ejerza estos talentos. Pero si es una persona que posiblemente en la parte del aspecto emocional no se sabe relacionar con otros, o no es tolerante a la frustración, o no sabe comunicarse con todos los niveles de una organización, va a ser difícil que estos talentos técnicos los pueda implementar en el día a día para que pueda ser el mejor talento de tu organización. Y que permanezca, ¿no? O sea, si contratamos gente que a veces llega a suceder ese ejercicio, nos piden descripción de puesto, quiero ver el perfil, quiero ver qué competencias, sí cubre con DS3, con un reconocimiento, está perfecto, no está apto. Pero nos olvidamos de la otra parte, que es lo que mencionas, ¿no? Una prueba psicométrica que me diga cómo está la gente, cómo puedo aportar y cómo puedo ayudar a que una vez que se integre a la organización, pues le demos esta continuidad. Hay una herramienta que me gusta muchísimo, una metodología que se llama DISC, que nos permite leer a la gente desde otro lado, ¿no? Saber si es una persona dominante, si es una persona influyente, y si es en ese aspecto, saber cómo trabajar con ella. Yo he tenido alguna experiencia donde me costaba trabajar y conectar con una persona, ¿no? Y después llega otra persona y yo decía, pero es que esta chica entiende mejor, ¿no? O sea, no que entienda, pero comprendía con mayor facilidad. Y empiezas a estudiar oye, ya viste que tiene esta parte que necesitas estar un poquito más con ella, un seguimiento. O sea, nosotros aprender a enseñar, aprender a transmitir el mensaje, aprender a llevarlos de la mano, y creo que nos olvidamos, decimos, esta persona ya entró a tal área, ya cumplió y nos damos la vuelta y se acabó, ¿no? Y es lo que hablamos al principio, el seguimiento, quién da el acompañamiento, y creo que a veces nos olvidamos que es una corresponsabilidad tanto del área de RH en este sector automotriz como en los demás departamentos. Creo firmemente en estudiar al ser humano, en saber cómo llegarle, cómo entenderlo, y creo que tú lo haces muy bien, te preocupas por tu equipo. Yo conozco a algunos de tu equipo y veo eso, o sea, que te involucras, porque justo es eso, ir más allá, ¿no? Después de que las personas se integran, que detectas, que dices, tengo que saber cómo vamos a trabajar, viene un plan de carrera, viene un plan de desarrollo, ¿cómo lo manejas? ¿Lo incluyes? ¿Lo metes a esa visión que tienes con la gente? Uh-huh. Sí, definitivamente creo que ese también es un aspecto muy, muy importante, donde creo que dentro del ámbito del trabajo, el empleado siempre va a demandar. ¿Cuál es mi plan de desarrollo? Uh-huh. Y generalmente podemos encasillarnos en decir, mi plan de desarrollo es un siguiente nivel. Y si no tengo un siguiente nivel, entonces no me estoy desarrollando. Uh-huh. Pero el desarrollo creo que se lleva a cabo todos los días. Aunque parece que hacemos lo mismo, todos los años son distintos. Claro. Entonces, hablábamos de la evaluación de desempeño. Sí es importante que lo hagamos para nuestros reportes directos, pero también es muy importante que cada una de las personas que somos empleados dentro de una organización hagamos esta propia autoevaluación. ¿Qué pasó este año? ¿Qué aprendí este año? ¿Qué aporté este año? Porque vemos o insisto, a veces queremos como encasillarnos como empleados a decir, no me desarrolla la empresa. Y para mí desarrollarme la empresa es capacitarme. Y me dio solo un curso, entonces no me desarrolló la empresa. Sí. Pero hay una metodología de desarrollo del talento que te habla acerca del 70-20-10. Donde el 10% únicamente es el tema de capacitación. Es decir, capacitación formal dentro del aula te va a dar solamente un 10% de desarrollo. Un 20% que en ocasiones tendemos a no buscarlo, ¿no? También los empleados pueden tender a no buscarlo, es la parte del coaching, donde dentro de una estructura, dentro de una organización, habrá personas que puedas admirar más que a otras, habrá personas que pueda que no las admires, e insisto, no necesariamente por el puesto. Puede ser un supervisor, puede ser un líder, puede ser un operador, puede ser un directivo, puede ser un gerente, pero si hay alguna persona dentro de la estructura que tú puedas admirar por alguna cuestión, cómo ejerce su función, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, te puedes acercar a esa persona
y decir, mira, me pasa esta situación, ¿tú qué harías en esta situación? Oye, mira, yo estoy sintiendo esto, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué consejo me puedes dar? Es decir, buscar el coaching generalmente es algo que tal vez el empleado se rehúsa a hacer, ¿no? Como si yo ya sé hacer las cosas, ¿cómo voy a pedir un consejo para saber hacerlas mejor? Pero este 20% de coaching, si todo el tiempo lo trajéramos, tanto en la parte personal como en el aspecto profesional, este 20% nos permite incrementar nuestro crecimiento. Porque constantemente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pidiendo, podemos decir sí, retroalimentación, pero pidiendo puntos de vista distintos de cómo abordar las cosas. Esto de que nos habla de apertura, de decir, mira, no sé todo, no conozco todo, sé hacerlo de esta forma porque así lo aprendí, pero si puedo aprender otras formas de hacerlo, wow, ¿no? Qué mejor que las pueda yo integrar. Entonces, este 20% pues te va a dar ese desarrollo. Y el otro 70% es ejecutando las cosas. Cuando dices, no, yo no sé hacer esto, yo solo hago de la A a la C, porque esto es lo que sé hacer, pero no exploro de la D en adelante. Cuando empiezo a retarme como empleado y a decir, a ver, yo ya terminé mis cosas, ¿no? La asignación que tengo y que me van a medir, pero ¿qué más puedo aportar? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo contribuir? Entonces me propongo para el proyecto de comunidad, o entonces me propongo para el proyecto de 5S, o entonces me voy a proponer para ser brigadista, o entonces me propongo para lo que sea. En ese inter de buscar una asignación distinta, vas a aprender muchas cosas porque te vas a relacionar con otras personas, vas a ver otros indicadores, vas a tener otra meta para cumplir en tu trabajo y eso es desarrollo. Entonces, ese 70% es tuyo, ¿no? Es 100% del empleado que tiene que buscarlo y entonces ahí tenemos ese 70-20-10 para poder tener un plan de desarrollo completo. Un plan de desarrollo, como tradicionalmente lo podemos conocer, sí puede ser un documento donde colocas comportamientos, donde pones indicadores, porcentajes de avance y comentarios. Claro, que creo que lo conocemos y lo podemos llevar de esa forma, ¿no? Es una herramienta importante porque para mucha gente es importante tener tangible. Tengo mi plan de desarrollo, aquí está mi plan de desarrollo, tenerlo tangible, firmarlo por ti, por tu supervisor, por supuesto que va a ser importante. Es importante tenerlo, pero es un documento que no está vivo. Tienes que darle vida tú a través de ese 70, a través de ese 20 y sí, a través de ese 10% en función a lo que la organización también te pueda contribuir con esa parte de capacitación. Pero la capacitación también es algo que puedes tú buscar por fuera. Existen hoy en día muchísimas herramientas, afortunadamente, que nos pueden ayudar a capacitarnos. Habrá que cuidar las fuentes también, porque no todo lo que encontramos es verídico. Sí. Pero es crucial contar con ese plan de desarrollo, pero hacerlo en conjunto, ¿no? Y ahí se va esa responsabilidad, sí al Departamento de Recursos Humanos, sí a tu jefe o el supervisor, el gerente, pero también hacia el empleado. Entonces es un triángulo donde se tienen que compaginar las tres partes para que pueda existir ese plan de desarrollo que no se va a dar por sí solo. Si Recursos Humanos lo quiere hacer solito, sin la contribución del empleado o sin el apoyo del jefe o del gerente, es nulo. Si el empleado lo quiere hacer solito, pero no tiene el soporte de Recursos Humanos o una guía de la que hablábamos con Recursos Humanos o el soporte de su jefe inmediato, posiblemente tampoco suceda como lo espera el empleado. Claro. Entonces es muy importante conectar justo este triángulo para que podamos hablar y se pueda llevar a cabo un plan de desarrollo óptimo. Y no necesariamente hablábamos de una siguiente posición. El plan de desarrollo puede ser lateral dentro de tu misma función, incrementar las actividades o las funciones que tuvo inicialmente esa posición, porque yo siempre lo he dicho, o sea, tú haces al puesto, el puesto no te hace a ti. O sea, el puesto te dan una descriptiva de puesto y te dicen vas a hacer esto, esto y esto, pero el puesto lo transformas y lo puedes transformar cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Aunque pases 5 años en una misma institución, al puesto lo vas a transformar tú, lo vas a recrear tú. Y ese puesto lo tienes que utilizar para que te desarrolle, para que tú te autodesarrolles con esa función. Y no necesariamente crecer un escalón, ¿no? El crecimiento también se puede dar de manera lateral. Sí, esto fíjate que es algo que he aprendido en este último año.
a veces venimos acostumbrados a eso, ¿no? Oye, crecimiento, dinero, crecimiento, otra posición, pero aquí también puedes crecer a los lados, o sea, y no en el sentido de comer y ponerte sí, pero puedes crecer lateralmente, o sea, adquirir mayor responsabilidad, no tener miedo de decir, es mayor trabajo con el mismo sueldo, por la misma posición. Es crecimiento. Creo que tenemos que cambiar y quitarnos el miedo de decir o de adquirir nuevas actividades porque no nos recompensan económicamente. Correcto. Creo que no es la única forma de reconocer al trabajador en la parte monetaria, que por supuesto, y recuerdo una plática en la universidad que tuve donde la maestra ¿cómo se dice? Me reprobó porque yo decía, es que claro que la gente se va por dinero, pero había más detrás de ese comentario. Hay un apoyo, hay un crecimiento, hay un desarrollo y el crecer, que sí es algo importante, la parte económica, pero hoy ya puedo pensar distinto y decir, no, o sea, es el trabajo, cambiar la forma de verlo, hacer con gusto el trabajo. Y creo que en este momento las generaciones estamos aprendiendo eso, ¿no? Que vamos avanzando, que vamos siendo, insisto, acompañados de un líder, de una posición o una figura que, como tú dices, donde tú la encuentres, no necesariamente, ojalá y que en todos los casos sea el jefe, pero también lo puedes encontrar con el compañero de al lado, con alguna otra posición. Y el propósito es aprender. Una vez que ya tenemos este plan, este programa y esta comunicación, pues es el feedback, ¿no? O sea, tienes tú esas conversaciones con tu equipo, con la gente que has trabajado. ¿Qué tan importante es el feedback en un desarrollo de un empleado? Uh-huh. Yo creo que sí es sumamente importante, aunque también tiene como dos matices, porque cuando hablamos de feedback, por ejemplo, para los empleados, tendemos a encasillarlo en algo malo. Ya me va a dar feedback, o sea, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, generalmente decimos, bueno, pues ¿qué me va a dar feedback? Que me puso una sesión para feedback, o sea, ¿qué hice mal, no? Y lo encasillamos como en algo malo, como en algo negativo. Sin embargo, es una responsabilidad muy importante para algún gerente, algún supervisor, algún directivo que tenga gente a su cargo. Es una gran responsabilidad el que pueda brindar esa retroalimentación o ese feedback. Y para el empleado es sumamente importante que lo pueda recibir porque alguien más está viendo el trabajo de ese empleado, cómo se desenvuelve, qué está haciendo súper bien, en qué posiblemente puede mejorar, porque esa es la responsabilidad de un supervisor o de un jefe o de un gerente, de hacer ver a la otra persona en qué puede mejorar. Desde el aspecto psicológico, pues lo llamaríamos hacer consciente a la persona. Muchas de las ocasiones no es tanto el problema lo que sucede, sino que la persona no es consciente. El no hacer consciente a la persona, que la persona no esté consciente de lo que está tal vez afectando su desempeño o cuestiones que pudieran mejorar. La persona puede seguir haciéndolo de esa forma porque nadie nunca le ha dicho que es diferente. Sí. Entonces, dentro de este feedback tiende a ser muy importante para el empleado para que pueda identificar justo cuáles son los puntos de mejora que yo puedo tener como empleado, qué estoy haciendo bien, en qué he contribuido bien, qué puedo hacer mejor y a lo mejor qué aspectos no he hecho de la mejor manera, ¿no? Qué aspectos no he contribuido de la mejor manera. Porque eso significa oportunidades perdidas. ¿Qué oportunidades perdí para poder generar valor a esta organización, ¿no? Entonces, es sumamente importante que se pueda tener y generalmente los empleados lo solicitan también y lo quieren, ¿no? O sea, realmente los empleados dicen, pues yo necesito saber dónde voy, cómo voy, hacia dónde voy, si lo estoy logrando, si lo estoy haciendo bien. Y como bien lo comentas, porque al final del día siempre lo relacionamos con el tema de la remuneración económica. Entonces, cuando llega la parte de los incrementos salariales, es que pues no me fue bien en mi evaluación y por eso me tuve un incremento poquito. Empezamos a hacernos como muchas telarañas mentales, pero por eso es importante el feedback, ¿no? Generalmente dentro de si bien no es obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, pero es importante dentro de la industria o dentro de la organización. Generalmente tendemos a hacerlo una vez en el año. Pero es importante también que
bueno, esa puede ser la formalidad, una vez en el año. Te voy a preguntar eso. Eso. ¿Con qué frecuencia lo recomiendas? Sí, eso puede ser en lo formal, una vez en el año. Pero realmente para brindar retroalimentación lo podemos hacer todo el tiempo, todos los días, o sea, bueno, me refiero cuando sea necesario. Creo que es la mejor expresión. Siempre que sea necesario, hay que hacerlo y hay que hacerlo en el momento. O sea, si en el momento hubo una situación, en ese momento abordar la situación y decir, oye, observé esto, identifiqué lo otro, creo esto, considero esto, ¿no? Es muy importante abordarlo pues, prácticamente en el momento, porque si se genera una mala comunicación, un malentendido, una distorsión en alguna situación y no lo aclaras en el momento, eso te va a llevar a otros 3 y luego esos 3 a 6 y así sucesivamente hasta que se pierda la comunicación, la dirección, la motivación, el sentido. E insisto, somos personas que todo el tiempo estamos pensando muchas cosas, entonces lo que mejor sabemos hacer a veces en la mente son telenovelas, ¿no? Entonces hacemos muchísimas historias que puede ser que alguna se parezca a la realidad, pero puede ser que estén muy distorsionadas de la realidad. Entonces por eso es importante que podamos realizar pues ese feedback o esa evaluación constante y siempre que sea necesaria para evitar cualquier tipo de mala comunicación, de mal entendimiento que pueda permear de manera negativa en los resultados que se esperan de una persona. Fíjate que coincido contigo, creo que sí es algo que se tiene que atender. No sé la verdad si de inmediato, porque conociendo al equipo o a la gente, hay quienes no suelen ser tan receptivos, ¿no? Que los puedes abordar en ese momento y probablemente escuchen, pero no hay un cambio, como puede ganar el enojo, porque a veces somos más reactivos y Sí. claro, te escucho, pero no voy a hacer nada, ¿no? Creo que es muy bueno. ¿Te ha pasado? O sea, que sí te tengas un momentito y digas, con esta persona sí me interesa tener un feedback, un one-on-one, pero creo que no es el momento, que se calmen las cosas, que creo que es algo que también nos pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que afortunadamente sí puedo decir que dentro de los 16 años que tengo trabajando en el área, siempre he tenido mucho respeto hacia mis compañeros de trabajo, mucho respeto hacia las personas que han sido mis jefes y mucho respeto hacia las personas que me reportan. Entonces yo me he dirigido de esa forma y creo que el 90% de las cosas he recibido lo mismo a través de todas las personas, o sea, de mis gerentes, de mis directivos, de mis supervisores, de mis operadores, de mis equipos de trabajo, que he tenido varios. Y la verdad es que ha sido también como muy gratificante saber que se puede trabajar de una manera óptima y que se pueden hacer las cosas basadas siempre en el respeto. Sin embargo, pues sí me ha tocado. También he tenido algunas personas realmente muy contadas, puedo decir hasta incluso, no sé, 2 personas, 3 personas a través de mi trayectoria, donde ha sido complicado, como tú mencionabas hace un momento o al inicio, complicado trabajar con las personas, complicadísimo trabajar con las con este tipo de personas o los caracteres que tienen las personas. Sin embargo, eso también nos ayuda como profesionistas. En mi caso yo puedo decir, me ha ayudado a trabajar, a pensar formas diferentes de abordar a las personas, a ser tolerante y a ponerme también del otro lado, a decir, bueno, ¿cómo está recibiendo la información ella o él? ¿Cómo están recibiendo la información? De manera tal que exista este rompimiento entre nosotros, ¿no? Porque al final del día es una relación que no nos impida poder tener esta comunicación y que sea una persona donde se rompió la comunicación completamente y tal vez hasta hubo una falta de respeto, ¿no? O sea, Claro. ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca analizarlo, nos toca identificarlo. Okay. Y creo que es muy importante también identificar desde dónde surgió. Sí, o sea, desde dónde surge esa emoción, desde dónde surge ese comportamiento, esa conducta de la persona. Y también desde dónde surgió el mío, ¿no? Sí, claro. Para poder detectar en dónde hubo esa ruptura de comunicación. Y en algunas de las ocasiones, regresando a tu pregunta, sí me ha tocado decir, ahorita no. O sea, ahorita no.
No es el momento justo porque si la persona está aquí en este nivel de emoción y yo estoy de este lado, Sí. no vamos a poder hablar porque no estamos en el mismo nivel de emocionalidad o de apertura de comunicación para poder enviar un mensaje y que me lo reciba y para que me pueda regresar otro y que yo lo comprenda, ¿no? Entonces, sí han habido algunas ocasiones donde ha tocado decir, este no es el foro, ahorita no es el momento. Otra de tus preguntas al inicio también fue con el tema de directivos. Generalmente he estado en equipos de puros hombres, ¿no? Donde tengo puros hombres. Me tocó también en otra empresa con un staff gerencial solamente de hombres, donde justo discutíamos temas de planes de desarrollo y de capacitación. Entonces había 2 o 3 gerentes que insistían en una metodología para que se pudiera implementar de esta forma y entonces la visión que yo tenía era otra y empezó una discusión sumamente acalorada donde pues todo el tiempo tuve que estar respirando y defendiendo mis puntos porque tenía ya como ciertas pruebas para poder defender esos puntos. Y el cómo ellos tal vez en la posición que tenían, ¿no? Tal vez yo era una posición supervisión y ellos eran una posición gerencial, donde hubo un acaloramiento en la discusión, porque fue una discusión fuerte, con puros hombres, yo sola. Sin embargo, creo que ese tipo de situaciones, y digo, lo tengo muy presente porque es de lo que más he aprendido. Y después, o sea, en ese acaloramiento de la discusión y de los indicadores y de los resultados, yo solamente concluí de la misma forma, estas son las pruebas, estos son los indicadores, esta es la propuesta, podemos revisarlo, podemos evaluarlo, pero el camino es este. Entonces, yo voy a seguirlo manejando de esta forma porque otra vez está alineado a los valores, está alineado a los resultados que queremos y a las competencias que necesitamos en las personas. Si algo es diferente para ustedes, bueno, también me lo comunican porque entonces tal vez no es el lugar en el que yo tenga que estar colaborando, ¿no? Entonces fue un poquito como el cierre de la discusión. El gerente igual de la planta vuelve a ser como un poco el mediador de decir, bueno, a ver, vamos a ver, etcétera, ¿no? Pasan un par de semanas y justo este gerente que era una eminencia en la parte técnica con Green Belt, Yellow Belt, Black Belt y todas estas certificaciones en excelencia operacional, regresa y me dice, tenías razón. O sea, la matriz de competencias que tienes es la esencial. De hecho, yo te voy a ayudar para que la podamos implementar en la planta de San Luis, en la planta de Aguascalientes. Tenías razón, te pido una disculpa. Y desde ese día hacia adelante empezamos a trabajar súper bien. Y él me dijo lo que yo te pueda enseñar técnicamente porque él sabía mucho. Y a lo mejor yo no sabía tanto en la parte técnica, pero sí tenía la noción de cómo hacer todo lo demás. Creo que nos compaginamos bien. Él me enseñó bastantes cosas, pero también una vez en alguna comida informal me dijo, nadie me había retado como usted. O sea, nadie me había hecho este reto así como usted. Y la verdad le admiro eso porque estando con todos nosotros en ese staff que a veces sí parecemos leones, que vamos y nada más atacamos a los que vienen a exponer las cosas. Sí. Y muchos salen corriendo y se hacen chiquitos, ¿no? Sí. Y en este caso tú no, y siempre te manejaste con respeto. Entonces eso la verdad sí lo tengo que admirar, porque incluso yo grité en la sala, o sea, él lo reconoció, ¿no? Yo grité en la sala, si bien no te grité directamente a ti, pero sí grité en la sala. Fue algo que me hace, y él me lo dijo, me hace a mí pensar de que, ¿por qué tenemos que gritar en una junta? O sea, para poder llegar a un entendimiento. Y justo yo le decía, ¿por qué tú estabas aquí y yo estaba aquí? No íbamos a encontrarnos nunca. Y por eso es que yo terminé mi diálogo y me retiro, porque en ese momento no íbamos a lograr nada más, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas son las que en alguna ocasión me han pasado o con algunas personas que me puedan reportar directamente. Realmente han sido contadas las situaciones, pero creo que sí a veces necesitamos justo identificar desde dónde lo está haciendo. Desde dónde está actuando de esta forma, ¿no? O sea, para poder también tener esa comprensión. Habrá definitivamente relaciones donde no se pueda, donde definitivamente ya no haya como este engranaje de la comunicación y habrá que pensar formas distintas, ¿no? O qué vamos a hacer al respecto. Si bien es que también no siempre vamos a trabajar súper bien con todas las personas,
Habrá con quien trabajemos mejor, con quien trabajemos, que la podamos llevar ahí para ir trabajando, pero justo es aquí donde entra esta parte, ¿no? ¿Cómo se llevan a cabo, cómo se dan todas las interacciones dentro de las relaciones humanas en un lugar de trabajo? O sea, a veces pasamos por una empresa, vemos como el logo, la fachada, y no tenemos ni idea de todas las historias que se tejen ahí dentro, Sí. de todas las personas, en todos los departamentos, en todas las áreas. Es toda una historia dentro de esa organización, ¿no? Sí. Todo un ambiente específico dentro de esa organización. Sí, claro, y regresamos a la base, la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, el estar con personas, el trabajar con capital humano, con gente. ¿Cómo puedes tú, o bueno, cómo un líder puede detectar o qué tiene que hacer cuando detecta ciertas áreas de oportunidad en su equipo? ¿Dónde cae la responsabilidad? ¿Es más de un líder que no ha sabido llevar el trabajo o es la gente que no ha comprendido lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar a ese líder? Yo creo que ambas. O sea, yo creo que ambas, porque cuando algo ya no está como siendo tan funcional, sí es importante tener la humildad como gerente o como jefe de identificar qué dejé de hacer, o qué hice de más, o qué hice de menos, o qué dejé de hacer para que esta situación llegara aquí. Porque es una corresponsabilidad. Las cosas no pueden existir solas por la otra parte. Uh-huh. Es que esa persona, porque entonces no se trata de culpa, pero desfasamos la responsabilidad. O sea, es muy fácil vaciar la responsabilidad en el otro lado. Y es más importante y creces mucho más cuando dices, a ver, primero me centro yo, ¿no? O sea, está la situación, somos las personas, los actores. ¿Yo dónde estoy? O sea, ¿yo qué hice, qué no hice, qué pude haber mejorado, qué pude haber hecho distinto? ¿En qué parte yo no estuve? Cuando primero detectas en ti mismo justo esta parte de qué soltaste o qué dejaste de hacer, bien o mal o lo que sea, es más fácil poder voltear a ver ahora del otro lado qué fue lo que pasó. Y una vez que lo identificas, pues tienes que tomar una decisión, ¿no? Que es también de lo más complejo, sí. El poder tomar decisiones con el equipo de trabajo y decir qué funciona, qué no funciona, dónde está mejor, dónde sería una mejor combinación, porque otra vez sin perder de vista el objetivo y el resultado final, ¿no? Al fin tú tienes que entregar un resultado, tienes que entregar un objetivo, pero también lo tienes que hacer de manera suave, sintiéndote bien, sana, con el equipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esa parte es importante y también es importante hacerle saber a esa otra persona, ¿no? Mira, falló esto, pasó aquello y demás. Ya es responsabilidad de esa persona si lo toma o no lo toma, ¿no? Si dice, no, es que la culpa fue tuya 100% y todo, ok. Pero bueno, yo te lo estoy dando porque mi responsabilidad es darte el feedback, ¿no? Sí. Desde el principio, desde que llegaste hasta el final. Entonces, esta es mi responsabilidad. Aquí termina mi responsabilidad en dándote las herramientas o la visibilidad. Ya, si lo tomas o no lo tomas, bueno, obviamente aquí ya viene otra parte, ¿no? De la persona como empleado dentro de la organización. Pero sí son decisiones importantes, que también es importante, a veces decimos, no hay que tomar esas decisiones con el estómago, ¿no? O me caes bien, me caes mal. Sí. Siempre va a haber implícita una parte en cuanto a afinidades, podemos decirlo de esta forma, pero tienes que regresar a la parte objetiva y decir, el resultado, el objetivo es que se tiene es este. ¿Cómo se va a lograr de una mejor forma? Bueno, pues haciendo este ajuste, ¿no? Pero sí es muy importante que justo como dices, no tomemos como esas decisiones acaloradamente o en el enojo o con la tristeza o con la desesperación. También puede ser algo impulsivas. Impulsivas que te puedan llevar a tomar una decisión que posiblemente no sea la mejor. A corto plazo, posiblemente sí, pero creo que también parte de cuando eres dirigente de un algo, de lo que sea, las decisiones siempre se tienen que tomar a largo plazo. A cortito plazo podemos hacer muchas cosas, que las hacemos, a veces nos equivocamos en cosas, pero a cortito plazo es más fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es un placebo en el momento, ¿no? O sea, es lo que me genere bienestar, lo que me genere placer en este momento de lo que sea, a este cortito plazo tomo la decisión. Pero cuando estás en cierto tipo de posiciones directivas, es muy importante que lo veas a largo plazo. Y a largo plazo, posiblemente en el cortito plazo no es placentera la decisión, pero a largo plazo lo va a ser.
Sí. Y eso es lo que te toca discernir entre qué decisión tomar. Fíjate que justo estoy tratando de entender, yo no estoy en una posición en ese nivel, pero me conflictúa a veces ver que a ese nivel de una gerencia, o no dirección, a una parte de la gerencia, creo que tenemos que trabajar, acompañarlos en ese proceso de elevar el nivel de conciencia, ¿no? Porque se nos olvida cómo llegamos a esa posición, todo lo que pasamos, todo lo que tuvimos que recorrer, y llegar ahí y decir, bueno, ahora me toca tal vez nada más dirigir y ver de acá. O sea, hay un trabajo y hay una responsabilidad muy, muy grande detrás de esa posición o de ese puesto, pero, y se cumple, pero a veces nuevamente nos olvidamos de cómo llegamos ahí, de cómo ayudar a nuestros equipos, cómo reconocer a nuestros equipos. Y creo que a veces nos falta esa parte, ¿no? Asumir o quitar la parte del ego y bajarnos de ese ladrillo y decir, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo sigue tu familia? Creo que el involucramiento a veces disminuye cuando llegas a ese nivel. Recursos humanos o alguien como tú nos puede ayudar y nos puede decir, oye, tranquilo, recuerda, tienes que trabajar de esta manera, tienes que tener esta retro con tu gente, con tu equipo, porque creo que a veces el tener ese pensamiento no cuadrado, pero que estemos cerrados en decir datos, números, datos duros, nosotros nos importan datos duros, ¿no? Nos dicen ellos, la gente productiva o la gente de otras áreas, y no se dan cuenta que eso afecta parte del clima laboral, que eso alimenta la rotación o que aumenta o que disminuya el sentido de pertenencia de la gente en una planta. A veces nos dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se va la gente? ¿No? Oye, recursos humanos, ¿qué estás haciendo? Y dices, espérame, o sea, la administración o la gestión de la gente no solo es de RH, ¿no? ¿Qué está pasando del otro lado? ¿Quién nos ayuda? Oye, tus supervisores, ¿cómo están? ¿Cómo se involucran? ¿Cómo están tus coordinadores? Y no es echar la pelotita, pero sí es abrir el diálogo a que comprendan o este tema de la conciencia y decir, pues es de los dos, ¿no? Mejor vamos a sentarnos y vamos a platicar qué podemos hacer. Sí, claro, por supuesto. Sí, o sea, definitivamente la rotación y el ausentismo, pues son síntomas del sentir de las personas, ¿no? De la gente, o sea, como bien dices, sí, obviamente por orden o por estructura, pues sí tenemos que tener un número de nómina, un número de empleado y obviamente es un negocio y tiene que vender y hay que revisar la parte de los números. Pero justo lo que comentas, a veces puede ser que se olvide quién lo hace posible, quién hace posible esa estructura, quién hace posible ese trabajo, quién hace posible esas ventas, pues la gente, ¿no? Solamente la gente. Entonces, obviamente todas las personas son distintas, todos los días te pasan cosas diferentes, piensas distinto. Una persona que inicia siendo un talento un año no necesariamente va a ser el súper talento el segundo año, porque decíamos al principio, si algo cambia son las personas. Entonces, cambia constantemente también el aspecto personal de la gente. Puede ser que hay nuevos papás, puede ser que hay nuevas mamás, puede ser que hay gente que recibió visitas en su casa para siempre. Pueden pasar muchos eventos de la vida con las personas. Puede ser que alguien se decidió a estudiar, puede ser que alguien dejó la escuela, o sea, pueden pasar muchas cosas. La pasó mal y que ahora también tienes que trabajar con ellos, ¿no? Y decir, no los voy a dejar, que no se me queden, porque es parte de la evolución que están teniendo. Sí. Entonces, pues pasan muchas cosas con las personas y si en el inter no encuentran un sentido, vamos a decir, un sentido en el trabajo, posiblemente haya una desconexión. Y al haber esa desconexión, pues va a haber gente que no me levanté, se me hizo tarde. Es el síntoma, o sea, así como de, ay, no se me antoja llegar temprano, entonces inconscientemente te quedas dormido, inconscientemente se te olvida poner el despertador, inconscientemente se te fue el transporte, pasan muchas cosas donde la persona empieza a desengancharse del trabajo. Y el tema de la rotación, a veces cuando como persona empieza la gente como a perderse, empezamos a buscar otros distractores. ¿Cuáles son otros distractores? Otro trabajo, un mejor jefe, un mejor sueldo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces empieza la rotación, pero son síntomas desde cómo está tu gente. Y si bien la organización no va a poder resolver los problemas, porque la organización no es psicólogo para todas las personas y no va a poder resolver todos los problemas de la gente, de menos dentro del equipo de recursos humanos o los directivos de la organización,
si podemos tener bases importantes, por ejemplo, respeta tus valores, identifica bien qué quieres con las posiciones, delimita bien las responsabilidades, reconoce a tu gente por esos resultados obtenidos con esas responsabilidades, Ujú. ten condiciones de limpieza y de higiene importantes en tu organización. Cuida que tu gente no se vaya a accidentar dentro de la organización, la Ujú. iluminación, el ruido, la comida. O sea, hay muchos factores externos que te pueden cobijar como empleado para decir, bueno, mira, me sigo Ujú. sintiendo bien aquí. O sea, está limpio, cuidan mi seguridad, tengo alimentos bien, la gente me trata con respeto, respetan los valores, me reconocen de vez en cuando, me pagan bien por lo que hago y me dicen dónde empiezo y a dónde voy. Pues posiblemente sea una persona que reconsidere el dejarte como organización y que diga, mira, puedo Sí. seguir aquí, aunque en mi vida personal pasen N o X cantidad de cosas, puedo seguir aquí porque sigo estando conectado como empleado al sentido de este trabajo, ¿no? Al sentido del Ujú. trabajo, tengo amigos, hice amigos aquí, o sea, estoy bien, mi jefe me trata bien, o sea, entonces es gente que puede ser que no la vayas perdiendo en esa desconexión y si vamos cuidando nosotros eso a través del año, ¿no? Vamos a hablar de un ciclo entre supervisores, gerentes, recursos humanos y demás. Y vamos cuidando ese ambiente que bien tú mencionas, posiblemente la gente siga quedándose contigo. Ahora, hay cierta rotación que es normal y que va a ser natural y que también Ujú. la tenemos que dejar, porque cierto es que van a haber oportunidades muy buenas para otras personas y Claro. que posiblemente haya personas donde también identifiquen que el ciclo terminó, porque también el trabajo es un ciclo. Entonces puede ser que haya un ciclo que ya se recorrió y que definitivamente la persona diga, mi ciclo aquí concluyó, está bien, porque tengo una mejor oportunidad donde voy a tener un crecimiento muy distinto, Ujú. también está bien. O sea, ese tipo de rotación, bienvenida y es natural. Y la gente que inició en una organización no necesariamente es la gente que va a quedarse todos los años, ¿no? En esa Claro. organización. De hecho, hasta es malo que 15 20 años pase la misma gente, ¿no? En un solo lugar. Entonces, pero bueno, cuando no es disparada, cuando es controlada está bien, pero cuando empieza a dispararse o el ausentismo también empieza a dispararse, son síntomas, ¿no? También va a haber cierto ausentismo natural por eventos de la vida que tengan las personas, que no todos los días van a poder estar en el trabajo, pero eso es natural, es controlado, ¿no? Se puede controlar, pero cuando empieza a disparar ese indicador para ti, son síntomas dentro de tu ambiente de trabajo que no lo construyes en una semana o en un Claro. día, lo construyes en años, en meses, ¿no? En mucho tiempo y tienes que ser continuo e ir poniendo ciertas mejoras poco a poco, Ese ¿no? plan de acción, ¿no? O sea, ya lo Justo. detecté, ya sé qué está pasando, qué tanto es trabajo colaborativo, qué tanto es natural. Eh, Creo que la mayoría de la rotación o del ausentismo está en nuestra cancha. O Sí, sea, no en RH, sino en todo lo en que todo el hacemos, ¿no? En el equipo. día a día. Ajá, Ajá, ¿no lo sí, crees? O sea, sí. creo que el equipo compartido, o sea, yo lo comentaba, decía, acabo de ver a tantas personas que representan un solo equipo dentro de una Ujú, misma organización y debe existir uno ujú. solo que represente a la empresa y decir cómo jugamos. Cada quien tiene un rol dentro de este equipo y decir cómo te ayuda a ti RH, cómo te ayuda a ti producción, cómo te ayuda a ti calidad. Y creo que eso, o sea, conocer al equipo va a mejorar los resultados productivos, financieros, también con la gente, ¿no? Entrenamiento, proceso, todo. Sí, Creo definitivo. firmemente, perdóname, creo que también, y no sé si coincidas con eso, ¿el líder tiene que adaptarse al equipo o el equipo se tiene que adaptar al líder? Ay, pues yo creo que ambos, ¿no? Sí. Definitivamente ambos. Ambos porque justo hablábamos de que es una relación, ¿no? Es una relación donde hay cosas que se van a ganar a través de, o sea, teniendo esa relación laboral, pues hay cosas que van a ganar en conjunto, habrá cosas que se ganen de manera individual, pero definitivamente es importante la adaptabilidad en ambas vías, la comunicación en ambas vías, la retroalimentación en ambas vías, Ujú. el reconocimiento en ambas vías, ¿no? Entonces, si solamente volvemos, es una relación y solamente una parte da, es decir, si eres el jefe y esperas que tu equipo te dé absolutamente todo, haga todo, que se adapte a ti, creo que ya tienes
60% del camino perdido. Y al revés, si solamente el equipo busca que el jefe dé, que el jefe reconozca, que el jefe se adapte, que el jefe entienda, que el jefe haga, pues creo que no va a ser un equipo que crezca. ¿Por qué? Porque entonces solamente están, yo pienso esto y quiero recibir eso. Pero no hay algo de regreso, no hay un trabajo de regreso, ¿no? De ese equipo al jefe o del jefe al equipo. Entonces, definitivamente es mutuo. O sea, como cualquier tipo de relación, es mutuo lo que se da, lo que se recibe, lo que se aporte. Tiene que ser algo mutuo constantemente. De acuerdo. Pues acabamos de hablar, digo, ya estamos terminando el tema, pero cerramos justamente con eso. O sea, hablamos del proceso del desarrollo del talento, ¿no? El reconocerlo, el diagnosticar qué es lo que tengo, cómo lo identifico, cómo puedo hacer una lluvia de ideas y decir que con todo esto que tengo, qué plan de acción voy a hacer, qué seguimiento le voy a dar, qué retroalimentación va a existir y cuál es, de nuevo, tal vez incluso el rediagnosticar después de haber tenido un primer acercamiento con la gente. Creo que este tema da muchísimo. Yo pediría que fuera otra sesión porque esto está muy interesante. Y aparte, digo, nos centramos en una cosita muy chiquita, sí. O sea, no chiquita, pero digo que aún abarca muchísimo, exacto. Y me gustaría cerrar con esto que he estado leyendo algunos libros y en estas sesiones que afortunadamente he podido participar, y hablaban de que un líder se considera líder cuando transforma vidas, ¿no? Hay que tener cuidado con el tema del ego y decir, pues yo llegué a esta posición y pues soy el jefe, pero no quiere decir que seas un líder. Entonces yo creo y estoy delante de una líder porque sé que ha transformado vidas, sé que has participado muy de cerca con tu equipo, no nada más con ellos, estás involucrado en la misma comunidad que está cercana a tu área y te agradezco muchísimo las palabras, el tiempo. Y te felicito, la verdad es que tienes una trayectoria muy, muy, muy padre y debes de tener un equipo muy contento y que seguramente pues hay mucho. Eso esperamos, ¿verdad? Y seguramente van a venir más retos. Creo que todos los días, si no, no sería tan interesante este tema y no podríamos seguir creciendo. Así es. Te agradezco muchísimo, Adri. Insisto, eres una líder y me da muchísimo gusto que hayas sido la primera invitada. Me decías, ¿verdad? Sí, la primera mujer que tenemos aquí en Dile. Muchas gracias. Excelente, pues muchísimas gracias a ustedes. Como bien mencionas, yo creo que es un tema que te da para muchísimo, porque justo no estamos hablando de un programa, no estamos hablando de un software, no estamos hablando de una máquina. Justo hablamos de las personas, que es el actor principal dentro del campo de trabajo, y yo creo que pues a todas las personas nos interesa trabajar para tener una remuneración económica, como lo mencionábamos, pero creo que lo más importante del trabajo es trascender a través de lo que haces en el trabajo. Si todas las personas que somos actores como trabajadores logramos esa trascendencia a través de lo que hacemos, creo que ya ganamos. Correcto. Y bueno, vamos a compartir tus datos porque además Adriana nos va a ayudar o los puede ayudar con estas soluciones en la parte de consultoría. También creo que nos puedes apoyar en esos servicios y cuando tengan alguna necesidad en su organización o algún entrenamiento, alguna plática, alguna conferencia, Adriana también está para ayudarlos, ¿verdad? Excelente, sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.